Hola a todos, mi nombre es Juan David Rivera Vázquez. Soy estudiante de la Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia y en este momento me encuentro cursando la materia de elementos finitos. En este momento vamos a realizar la práctica número 8, que aquí podemos ver la guía, la cual consta de la construcción de un tanque, el cual se hace por medio de dos sólidos. Luego se va a proyectar la geometría en el suelo para lograr crear unos soportes, los cuales va a estar sostenido el tanque o empotrado. Podemos ver que se crean secciones transversales para las geometrías. Luego se hace una superficie, se se hace el mallado, una masa puntual, la aceleración de la gravedad, los soportes y finalmente este sería el análisis que obtenemos. Nos dice que carguemos los resultados para los elementos tipo, barra y viga. Entonces nos dirigiremos al módulo de Workbench en ANSYS y abriremos el Static Structural como lo hemos venido haciendo en las prácticas anteriores. Una vez abierto, abriremos el Design Modeler como anteriormente y esperamos a que nos cargue. Una vez abierto nuestro Design Modeler, vamos a crear la geometría del tanque, para la cual vamos a ir a Create y aquí en Primitives le vamos a dar Cylinder, porque vimos que era pues un cilindro. Lo vamos a organizar respecto al plano ZX. Entonces seleccionamos aquí el plano ZX, le damos Apply y le vamos a colocar unas dimensiones de 3 de altura y 1 de radio. Entonces aquí en Axis le colocamos la altura de 3 metros, el radio está de 1 y aparte de eso le vamos a dar un offset, o sea un desplazamiento en la coordenada Z que sea de 2 metros. Vemos que se desplaza hacia arriba, entonces aparte de esto vamos a cambiarle la operación que sea add frozen y finalmente le vamos a dar generar. Vemos que se nos genera el cilindro, ya tenemos una parte del tanque, nos continuamos haciendo la parte inferior que sería un cono. Le damos nuevamente en Create Primitives y esta vez le vamos a dar, bueno, perdón, primero debemos realizar un plano, crear un nuevo plano en esta base para poder que el cono nos quede en este sentido, que no nos quede sobre este plano, sino sobre la base inferior. Entonces creamos un nuevo plano y le damos que no sea respecto a un plano, sino respecto a una cara. Seleccionamos la cara inferior del cilindro, bueno, y le damos Apply. Vemos que ahí se nos generó pues ya el nuevo plano. Entonces ahora sí podemos ir a Create y en Primitive vamos a colocar, bueno, nos falta darle generar, vamos a colocar la, el cono. Le vamos a decir el cono que sea nuevamente Add Frozen y sobre el plano 4, que es el plano que acabamos de seleccionar, de crear, ahí nos quedó el cono. Le vamos a dar unas dimensiones que sea la altura en 0.5 metros y un radio de 1 nuevamente para poder que sea igual al otro de diámetro. Le damos generar y vemos que ahí nos queda el cono ya hecho. Vamos entonces posteriormente a hacer un corte respecto a un nuevo plano para ubicar posteriormente unos puntos en los cuales estará el soporte. Entonces nuevamente creamos un plano, pero esta vez sí le vamos a dar que sea a partir de otro plano y que sea a partir del plano 4, así como nos aparece acá, que es el anteriormente haber creado. Le vamos a decir que aquí en la operación, la transformación sea un offset respecto al eje Z para que se nos desplace hacia arriba y que se nos desplace menos 0.5 metros. Ahí vemos que nos crea el otro plano más arribita y le vamos a dar entonces generar. En este plano vamos a hacer un corte como les había dicho, vamos a ir aquí a Create, le vamos a dar Slice y le vamos a decir que sea
eh, tipo por el plano, que sea el plano 5 el que acabamos de crear. Vamos a dar a aplicar y le vamos a dar generar. Entonces ahí vemos que ya nos creó un corte, que tenemos una sección en el sólido del cilindro, dos cilindros diferentes, y vamos a ver que podemos tomar este perímetro para dividirlo en unos puntos o vértices de los cuales va a ir apoyado posteriormente el tanque con sus respectivos soportes. Entonces, para esto vamos a ir a Concept y le vamos a dar Split Edge. Le vamos a seleccionar los dos bordes, el de arriba y el de abajo, para que se haga el corte igual en ambos. Luego le vamos a dar en Apply, luego cambiamos que la, la definición no sea fraccional, sino que sea por un número de elementos. Le vamos a colocar que tenga 6 divisiones y entonces le vamos a dar generar. Si colocamos aquí los vértices podemos ver que tenemos 6 divisiones en cada uno de los perímetros que habíamos creado. Entonces vamos nuevamente a crear un plano que sea desde un plano también respecto al plano ZX, que es el plano base donde hicimos el cilindro. Le vamos a dar Apply y eh, en este plano, ya por acá en la barra le vamos a dar, bueno, generamos, y acá en este plano le vamos a dar que nos inserte un sketch de proyección, o sea, para poder proyectar los puntos que vamos a colocar en el suelo para crear los soportes. Entonces en este momento seleccionamos los 6 puntos, bueno, con el vértice, con el filtro de punto, seleccionamos los 6 vértices que vamos a proyectar. Serían estos 6, le damos Apply y nuevamente aplicamos y generamos para poder que nos cree los puntos. El sketch ahí se ve inferior, en la parte inferior, que ya tenemos entonces de dónde hacer los soportes. Posterior a esto vamos a crear líneas a partir de los puntos para unir estos vértices y posterior a eso tener las barras de los soportes. Entonces vamos a ir aquí a líneas a partir de puntos y crearemos las 6 líneas de este modo. Vamos a hacerlo así con cada una. Una vez tenemos entonces las 6 líneas creadas de la parte inferior hacia la superior, le damos en Apply, cambiamos el material para que sea Add Frozen siempre la operación y le damos generar. Podemos ver que ya tenemos entonces las 6 líneas donde irán las bases de los soportes, pero necesitamos crear unos refuerzos. Entonces dividiremos estas líneas para colocar unas barras intermedias. Vamos entonces en Concept, le vamos a dar Split Edge y vamos a seleccionar las 6. Le damos a Apply, le vamos a decir que sea esta definición que sea fraccional. Le vamos a decir que nos la divida en 0,2. Le vamos a dar generar y vemos que entonces aquí nos dividió esta sección en 1,6 metros y esta en 0,4 metros, ya que el offset era de 2 metros. Entonces lo vamos a hacer nuevamente desde la parte superior para que podamos colocar las barras intermedias. Le damos Split Edge y seleccionamos solamente las partes superiores, las 6. Le vamos a dar Apply, nuevamente fraccional, pero esta vez que sea de 0,75. Le damos generar y vemos entonces que ahora tenemos de 0,4 acá, de 1,6 de 1,2 metros y de otros 0,4. Ahora entonces le vamos a colocar los refuerzos, vamos a hacer las líneas, crear las líneas que tendrán las barras intermedias.
Entonces vamos nuevamente a concept y le vamos a dar líneas a partir de puntos. Empezaremos a crearlas de este modo, de acá, acá y de acá, acá, así alrededor, todas uniéndose de este modo alrededor. Entonces finalmente podemos eh, tener todas las barras. Le damos apply, nuevamente add frozen y le damos generar. Podemos ver entonces que nos quedan ya las líneas creadas. Aquí en la visibilidad podemos quitar aquí estos vectores para que se aprecie mejor. Ya tenemos entonces estas líneas y cada una de las verticales. Aparte de esto también crearemos unas líneas a partir de los bordes del cilindro. Entonces nuevamente en concept vamos a seleccionar líneas a partir de bordes. Vamos a hacerla a partir de este borde y el superior. Vamos a aplicar nuevamente al frozen y generar. Ahora entonces vamos a crear las secciones transversales que le asignaremos a cada una de nuestras líneas. Vamos entonces aquí en concept, vamos a dar cross section y vamos a hacer tubos circulares. El primero que sea de radio exterior 60 milímetros, entonces cambiamos aquí las unidades a milímetros, 60 milímetros y 56 milímetros. Nuevamente otra sección transversal de tubo circular que sea de 20 en el radio exterior y 18 en el radio interior, y finalmente otra sección transversal que sea un rectángulo con su base 5 milímetros y la altura de 40 milímetros. Son las tres secciones que necesitamos, entonces vamos a asignárselas a las líneas que ya creamos anteriormente. Para eso entonces empezamos aquí, seleccionamos las 6 de alrededor que van a ser las que van a llevar la sección transversal del tubo más grueso, o sea el tubo circular 1, y las, las, las que van entrecruzadas van a ir de tubo también, pero el tubo más delgado. Finalmente a estas últimas dos le vamos a asignar la sección de rectángulo. Le vamos a dar generar y vamos a ver aquí en la vista que si le activamos la sección transversal de los sólidos ya los podemos apreciar. Tenemos el tubo más grueso para las verticales, el tubo más delgado para las que van entrecruzadas y el tubo y la sección rectangular acá, ¿cierto? Podemos entonces ahora seleccionamos esta sección que le vamos a hacer unos cambios a la sección rectangular, a esta, ya que nos quedó en este sentido horizontal. Lo que queremos hacer es como un tipo de refuerzo en este sentido hacia arriba del cilindro. Entonces vamos a aquí con el filtro de borde seleccionamos este y vamos a ir acá a cambiarle la rotación. Le vamos a poner que sea de 90 grados. Veremos que se va a hacer un cambio acá. Ya la placa está en el sentido que les dije, y posteriormente a esto lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar el offset para que nos quede desde el centro hacia arriba. Entonces
aquí le decimos que el offset sea definido por el usuario y que sea de menos 20 milímetros en Y, ¿cierto? Que es hacia arriba, menos 20. Ahí vemos que se corrió hacia arriba y nos quedó perfectamente la parte de abajo conectada con el cilindro y el cono. Entonces vamos a hacer lo mismo aquí arriba. Seleccionamos este borde y le vamos a decir que nos tenga una rotación de 90 grados. Y posterior a eso, que el offset sea definido por el usuario, que sea de menos 20 milímetros. Ah, bueno, lo que pasa es que debe ser positivo. Está este. Listo, ahora sí, ya lo tenemos entonces a ras con la superficie. Vamos a ver que tenemos, son sólidos, como habíamos creado al inicio. El tanque era de secciones sólidas, ¿cierto? Entonces debemos crear una superficie a partir de estos sólidos, de estos tres sólidos que tenemos. Entonces para eso vamos a ir a Concept y vamos a decirle que nos cree una superficie a partir de caras. Seleccionamos las tres caras, esta y esta, y le vamos a cambiar la aplicación que sea Add Frozen. Le vamos a dar generar y vemos que ya aquí se nos creó una superficie que es hueca, ahora sí, ya no es un sólido, y con lo cual vamos a generar el mallado ahora y todo el resto de nuestro trabajo. Vamos a entonces a eliminar estos tres sólidos. Los podemos suprimir, clic derecho, le vamos a dar Suppress Body y ya. Entonces con esto vamos a ir aquí a la superficie a colocarle un espesor que sea de 2 milímetros. O bueno, que sea definido por el usuario para poder que nos lo deje modificar y que sea de 2 milímetros. Ahora sí, entonces con esto iremos finalmente a Tools para unir todas las partes que tenemos creadas. Vamos en Joint y seleccionamos todas las líneas y las superficies desde aquí hasta la superficie. Vamos a dar Apply nuevamente y le damos generar. Entonces ya nos creó pues esta superficie, lo único que nos queda es seleccionarlas todas y darles que nos forme una nueva parte a partir de esas. Ya con esto terminamos la geometría, podemos pasar a abrir el modelo. Cerramos por acá y abrimos el modelo, esperamos a que nos cargue. Entonces una vez nos carga, podemos ver que ya tenemos nuestro tanque con sus soportes, como lo habíamos creado, y vamos a dirigirnos directamente a Mesh. Le vamos a dar que nos cargue la malla que nos arroja el programa por defecto para ver qué tan buena es y si es necesario realizarle algún tipo de ajuste. Vemos entonces esta malla es una malla muy muy burda, pues que no nos puede llevar a errores en la solución, en el análisis. Entonces lo que haremos es que aquí en Sizing le vamos a colocar que la función adaptativa esté activada y en el tamaño de elemento que tenga un elemento de 100 milímetros. Le vamos a dar nuevamente Update y esperamos a que nos cargue la nueva malla para ver.
¿Qué tal nos queda esta vez? Podem- Podemos ver aquí una malla mucho más refinada ya, una malla con un tamaño de elemento pequeño, bien centrada, que nos puede dar unos mejores resultados en nuestro análisis. Para eso entonces ya pasamos por aquí al estatic estructural y vamos a colocar los soportes, que son los empotramientos fijos en el suelo del tanque. Entonces vamos a seleccionar aquí con el filtro de punto los 6 puntos inferiores, que es donde estará ubicado nuestro tanque. Le damos a apply, 6 vértices y ahí tenemos el soporte fijo ya, ¿cierto? Posterior a eso vamos a colocar entonces la masa puntual. Vamos acá en geometría y le damos en point mass, masa puntual. Le decimos a la masa puntual que sea respecto a estas tres caras, bueno, a estas caras con el filtro de cara obviamente, y le damos a apply. Le decimos que no, ahí no la genera en el medio, le decimos que tenga una masa de 1200 kilogramos. Luego volvemos al static estructural y vamos a colocar la fuerza inercial la dirección de la gravedad, ¿cierto? Entonces aquí el inercial, standard air gravity, y le decimos que sea en dirección del eje Y negativo. Entonces ahí vemos que se nos voltea la flechita hacia abajo, como viene apuntando la gravedad, pues normalmente. Luego, aquí antes de que solucionemos, vamos a ir a Mesh y en Mesh Edit le vamos a abrir la Mesh Connection Group, las conexiones para ver qué conexiones nos trae la, la geometría que realizamos. Entonces le damos clic derecho, le decimos que nos detecte las conexiones. Luego vemos que nos genera dos, nos detecta dos, le decimos que nos las genere, clic derecho, generar, y posterior a eso podemos ver que aquí una nos quedó bien, pero la otra no se dejó, entonces esta la podemos eliminar ya, no es necesaria pues. Luego le vamos a dar entonces en la solución, vamos a decirle que nos muestre la deformación total y los esfuerzos de von Mises. Vamos a dar sol y esperamos que el programa nos solucione. Entonces así sería la solución. Esto es lo que le pasaría a nuestro tanque. Podemos ver aquí la deformación total y los esfuerzos, pero vamos a entonces a cargar nuestra nuestra herramienta de vigas. Entonces aquí en Tools vamos a dar Beam Tool y también que nos muestre el esfuerzo máximo combinado y nuevamente lo solucionamos. Podemos ver entonces que aquí ya nos queda la solución combinada y los esfuerzos equivalentes con la deformación. Podemos ver una simulación de cómo se deforma el tanque y recordemos muchachos que esto es a una escala perceptible al ojo. Eso es todo por la práctica número 8 y nos vemos en un próximo video.